pasa la generación y sigue igual. A eso que no le favorece ni le perjudica. Claro, ¿Te que tiene fijas? que seguir trabajando, Que tiene que moviéndose, seguir. viviendo. Así comenzamos Chile Real, donde podemos conversar con Cristian Pereira, director de Radio Fusión, Marina Díaz, directora de Radio Quinta. Y estábamos en el programa anterior viendo algunas frases que yo creo que a lo mejor es bueno rescatarlas. Por lo menos que estén, ponerlas sobre la mesa para que la gente piense. Y hay un personaje, por decirlo en Chile, que es de mucha controversia. Claro, pero antes recuerda que yo había hablado de la reconciliación y me quedó pendiente ese tema. Ya, Vamos. ahí volvemos. ¿Se acuerda, no? Ahí Sí. volvemos. Claro. Ya, muy bien. Bueno, para retomar, para quienes vieron el capítulo anterior, lo que tiene que ver con reconciliación, la palabra en sí es compleja, es verdad que es compleja, pero cuando tú no tienes necesariamente el apoyo para acompañar esa reconciliación, es difícil que se produzca. Sin embargo, muchas veces está el apoyo de gente que no necesariamente le interesa la reconciliación. Estamos de acuerdo en eso, pero a lo que voy yo con esto es que los procesos de pérdida o de daño al ser humano siempre van a marcar en distintos ámbitos. Le pasa todos los días a la gente, le pasan problemas actuales con la seguridad, pasa con el tema del trabajo, lo laboral. Hace pocos días nos enteramos que Correos de Chile despidió 600 personas y así. Empresas en el norte y en el sur que están despidiendo gente. Esas son cosas que le afectan cotidianamente al ser humano y que no necesariamente a veces se pueden reconciliar. Pero claro, cuando hay una reconciliación vinculada en este caso a lo que pasó en los años 70 con las desapariciones, tortura y todo lo que conocemos, pareciera que nos ha hecho bien la pega. Pero no desde el punto de vista de el típico ojo por ojo, diente por diente, sino que efectivamente que hayan personas indicadas, idóneas, para ayudar a la reparación de esos procesos. Hay una frase que se ha escrito en muchos lugares y no sé si estoy 100% de acuerdo, que es ni perdón ni olvido. Sí, Sí. lo hemos Yo visto. entiendo que para olvidar habría que sacarse el cerebro y es muy complicado olvidar. Sí. Pero eso es para cualquier situación, no necesariamente en este caso. Claro, pero yo creo que el perdón viene de una conducta de reconciliación, como decía Pereira, humana, ¿o no? O sea, yo entiendo a la gente afectada, pues si Yo también lo entiendo, obvio. es una cuestión real, pues si Así nadie como está mucho diciendo también que no. tuve compañeros que se vieron muy afectados, compañeros de colegio que tenían Y problemas mire, con sus Claro, padres. ¿quién no conoce todos a nos pasó alguien? algo. ¿Quién no conoce a Cercano. alguien? Hay una frase que dijo Augusto Pinochet. Ya. Es otra Y de quiero estas frases decirle- que está citando más. Por Sí, supuesto. claro. Está en la historia. Y quiero decirle, yo no sé qué opinan ustedes, pero hoy uno de los 10 personajes más importantes en la historia Eso dicen según lo Sí, que... hay encuestas Análisis que no están y afirmando encuestas está que se nada. están Sebastián haciendo. Piñera en el 9º lugar y adivinen quién está en el 10º lugar. ¿Va a citar la frase y tú y mi respuesta? Ya. Augusto Pinochet. En este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Ilustra el carácter autoritario y su control absoluto. Sí, y que después pareció que no lo tenía tal tampoco, porque surgieron muchas cosas en los Salieron mandos a la luz, más bien medios, dicho, claro. en los mandos Claro. medios, donde Augusto Pinochet desconoció, o sea, él no estaba al tanto de tanto drama que había. Es lo que dijo más de una vez. Y lo que han dicho también sus defensores, que hubo mandos medios que literalmente se arrancaron con los tarros. Como se dice en Y Chile, que ¿no? hicieron, Hicieron claro, cosas propias, y por que cual- hicieron cosas cuenta por propia, cuenta claro. propia. propia. Ahora Claro. yo creo que en esa frase sí puede ser una frase, pero Pero sigue siendo responsable el que está Sí, al mando. obviamente. Pero de pero- todas maneras, legalmente claro y De por todas todos maneras. lados, internacionalmente también, pero Sí. lo que digo yo con esa frase es bastante difícil dar esa aseveración tan férrea, o sea, que no se mueve una hoja. Muy pero endiosada. eso No. Sí, yo creo que Más sí. que endiosada, siento que, perdón Marina, siento que como muy autorreferente, pero no en la mirada de Dios, sino que de esa cuestión más militar de mantener el control. Exactamente. Pero Y- sin embargo, es súper difícil. Tenemos ejemplos históricos para atrás, guerra del Pacífico, la guerra, todo lo relacionado con el combate naval de Iquique, la batalla de Rancagua. Tenemos miles de ejemplos acá en Chile, cientos de ejemplos, en los cuales esa parte más férrea, más
sin que ¿cómo es? Una hoja. Que una hoja no se mueva, sin que yo lo sepa, no, en Chile es casi pero ¿por qué imposible. No, yo entonces, creo que pero es ¿por qué hoy imposible. día ocupa el 10º lugar de la persona más importante e influyente en la Pero historia de nuestro país? no creo que sea precisamente por esa frase. No, O sea, no, esa no. frase refleja Pero si el yo te- autoritarismo que no, había, no, que está había en bien, esa papá. época. No, pero lo que yo te estoy Pero, diciendo, ¿por qué claro, ocupa en este instante? ¿Ya? Ustedes lo pueden buscar en las Sí, estadísticas. no, si sí, no es una está, cuestión sí, la mía. información está. Que ocupa el 10º lugar en la persona más influyente e importante en la historia de nuestro país. Oye, ¿Qué pero- crees tú, Marina? ¿Ah? O sea, yo creo que es que sí, es que es obvio. O sea, no estamos tan bien entonces en Yo la te democracia. digo, es que yo te digo que hay gente que lo ama infinitamente, ¿te fijas? Y eso, hay gente que le cambió su forma de vida para bien y para mal. Para bien y para mal. O sea, nadie puede hacerse el desentendido que Augusto Pinochet no ocupa un lugar importante. Yo Para bien en una o para oportunidad, mal. oye, en ¿te una fijas? oportunidad entré a la casa de un amigo Ya. y su oficina o su lugar de trabajo, reunión ya. lo tenía en el subterráneo. Y cuando tú ibas bajando la escala, foto de Augusto, foto de Augusto, foto de Augusto, foto de Augusto. Y abajo el cuadro En su- grande. No, ¿No? en su lugar. Tema privado, personal. Claro, no, y en su lugar de trabajo, Augusto, 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 Augusto. ¿Verdad? Pero si hay gente que lo idolatra, oye, O sea, si- como te digo yo, me dijo, ¿te sentís mal? No, para mí es tu tema. es tu forma de ver. Lo que pasa es que hemos perdido también la capacidad de tolerancia, independiente de que la gente a veces puede estar muy equivocada. Pero ojo, hay cosas que a veces hay gente, como bien dice Marina, que lo endiosa, lo ama, lo adora, y otra gente que no, y obviamente es legítimo. Ahora, si me preguntáis a mí por el tema de su figura, lo que representa, yo siento que el manejo que él afirma haber tenido sobre todo lo que se hizo es muy, muy irrisorio para mi gusto. ¿Por qué? Porque, a ver, pasaron tantos casos. Está el informe Valech, el informe Reti, que está de hecho cuestionado estos días por una situación de una persona que está en Argentina y estaría viva. Todavía no se confirma Sí. nada oficialmente, pero se ha mencionado mucho el tema. Hay un reportaje como que está- de Chilevisión, claro, Pero con yo todo lo creo que que eso va a significa existir estar en siempre. esa condición, claro. Y cosas que pasan siempre en Chile, por eso te hablaba un poco de historia para atrás. Pero sin embargo, y toda esa gente, él tenía efectivamente el tiempo, partamos por ahí, y la capacidad para estar involucrado en todas las cosas, no lo tenía. No, Es Como que pasa es- en cualquier es que- lugar. Es que Es es, que nadie puede ser, absolutamente imposible. Imposible. Ustedes pueden hacerlo No, en su casa no, con sus hijos. no hay por no, dónde. pues una No hay cuestión vuelta que darle. imposible. Se supone que esto tiene un tema vertical porque se Claro, trata lógico. de un ejército, ¿cierto? Y va el mando hacia abajo y va la obediencia hacia arriba. Ahora, Pero si él es quisiera a lo imposible. mejor haber hecho alguna contribución al desarrollo de la posterior democracia, para muchos consensuada, sí puede ser que una democracia, entre comillas, como a medida de transición, que lo reconocen muchos hoy en día abiertamente, y que en la época no dijeron nada, pero si está en ese proceso de transición, yo creo que un aporte que pudiera haber hecho el señor Pinochet es, o dictador, o como lo quieran llamar, la persona ahí le pone en su casa el título que quiera, ¿cuál sería el aporte? Haber reconocido de alguna forma, haber dicho, no, efectivamente hay cosas que yo no las vi. No digo por culpar, ojo, solo por darle a entender al país que no era el único responsable, que había mucha gente involucrada y no desconocer lo que había pasado. Un documento Siento que habría sido un oficial, aporte. un documento oficial del Acuerdo Nacional en el 1985 fue un documento de transición que se firmó para llegar a la democracia. Y caminan en un fundamento bastante claro en esa transición a una democracia plena, que se logró, en Chile se logró tener una democracia plena, Pero ¿cuánto duró? pero se logró. Ahora, si tuvimos nosotros esa capacidad, ¿cierto?, para ir cerrando un poco esto de la democracia y poder entrar a lo que es una conversación cívica, que es tan importante y estamos a puertas nosotros de tener un encuentro cívico tan importante para nuestro país, para nuestra nación. Claro. Pero te quería aportar algo, Marco, frente antes para terminar con el tema Pinochet. ¿Por qué crees tú que hoy en día la figura de él es relevante? Si me preguntan a mí, y esa gente que muchas veces lo endiosa, o que lo pone como referente muy importante en su vida, y como lo que pasó con tu amigo lleno de cuadros, etcétera, de veneración de alguna manera, como una imagen religiosa casi, para mucha gente dio soluciones, para otros no. Te voy a contar un caso.
un poblador de un sector de Lo Barnechea que en esos años vivía en un campamento en la ribera del río Mapocho. Esa persona, cuando pasó esta salida del Mapocho en 81, 82, no me acuerdo bien la fecha, cuando se fue el auto típico que todos los años lo muestran cada cierto tiempo, en los recuentos de los medios de comunicación grandes. En esos años esta persona vivía en ese campamento, perdió todo. Y sin embargo, esa persona y un grupo de pobladores, y pasaron muchos casos en otros lados de Chile, esa persona recibió una tremenda casa en Cerro Navia con 3 dormitorios, living, comedor, baño, cocina. No era un lujo, pero era una casa sólida, con un gran patio. ¿A cuánta gente no le pasó eso? Y esa misma gente es la que estaba con las pancartas el año 89 para el sí y el no. Tú puedes comparar la calidad de esa casa versus las casas Copeva que se llovían en Quilicura. Imposible. Entonces, si tú quieres una respuesta más eficiente o más efectiva de por qué su figura sigue generando a lo mejor adhesión de un grupo de personas, hay gente que le resolvieron su problema. Imagínate, Y eso te genera la veneración o el reconocer que es una figura importante. Pero hay otra gente que no, po. Los mejores años de Chile frente, por ejemplo, a los economistas, dicen que fue 89-90. Dicen que Chile crecía de forma potencial. Y otro dato Llegó- más, había gente, perdón, María, antes que se me olvide, había gente que tenía un camión o un taxi y tenía muchas más facilidades para ingresar al mercado y trabajar su taxi o su camión. Pasó con la locomoción colectiva antigua, que muchos ya no se acuerdan, todos hablan de las micro María para adelante. No, y parece antes que hubo otra, claro. parece que en los colegios, no sé, algún profesor Entonces, por ahí, pero como que se habla volviendo- mucho de la micro María y los sistemas de asociaciones gremiales que existieron en los 80 aquí, llenos de micros de colores. Nadie Volviendo habla al de eso. punto, No. volviendo al punto. Sí. Volviendo al punto del 89-90, que fueron los mejores años de Chile económicos. Hay gente que comenta y dice que si el dictador Pinochet, para algunos, se hubiera postulado en ese momento, hubiera dejado de ser capitán general y se postula como presidente, sale presidente de la República. Posible. Es que yo te digo, Porque fueron los mejores años de Pinochet Chile. marcó, Sí. y yo insisto, hay juventudes marcadas por Pinochet, hay trabajadores marcados Claro. por Pinochet, o sea, bien y mal. ¿Te fijas? Bien y Claro. mal. Y si bien es cierto, esa época fue de mucha bonanza en nuestro país. Ahora, también hay coletazos que se están dando ahora con el tema de las AFP, la época Claro. en que ya la gente jubiló, la misma gente que ganaba hartas lucas en esa época y que ahora está jubilando, también está diciendo, oye, ¿qué pasó? Yo no tenía idea, la gente está ganando una porquería. Yo creo que la figura de Pinochet es una figura importante y no hay vuelta que darle al asunto. No hay cómo sacarlo Estuvo de la ecuación. 17 años, o sea, recuerda que estuvo desde 1973 hasta el año 90, 1990, son 11 de marzo, 17 claro. años, Claro. entonces vas a dejar siempre mucho. O sea, ahí imagínate, Y ojo, casi aclararlo, la mitad de una generación. Claro, para aclararlo, no es una defensa al personaje, al dictador o la figura que tenga. No, para nada. Entiéndase, es una conversación con altura de mira y que tiene que ver un poco con los antecedentes que están en la historia de Chile. Claro. Y además, efectivamente hubo bonanza económica. Volvemos con Cristian y estábamos hablando de un tema bien candente en Sí. Chile real. Chile real. Mira, esos ejemplos, hay muchos ejemplos en la historia de Chile en esa época, 70, 80, en los cuales si tú te pones a analizar cómo lo haces tú, y quiero aclarar, insistir en la aclaración que esto no es una defensa corporativa ni personal de lo que pasó en esa época, ni tampoco pensando también en la gente que fue víctima de situaciones. Es la historia, está escrita, está ahí, pero si tú piensas de fondo y de verdad y en serio este tema, ¿cómo lo haces tú para mejorar la imagen, tu imagen o la imagen que viene frente a lo que ya se hizo anteriormente? Lo tienes que hacer mejor, mucho mejor. Si el personaje, con ese ejemplo que te puse en la comuna de Lo Barnechea, que se fue a Cerro Navia con una tremenda casa que no le cobraron un solo peso, regalada por este caso por el gobierno de la dictadura, y le pasó a mucha gente, ¿qué haría una democracia sana y normal? A lo mejor le daría una casa mucho mejor que la que le dio, o le solucionaría su problema. Cuando hablamos de la economía es global en la época, ojo, porque había mucha gente que estaba con sueldo muy mínimo, muy bajo, gente con sueldo malo, es verdad, pero había una economía a nivel de mercado internacional que era sana. No digo tanto en la interna,
pero sí había más opciones para las personas que tenían a lo mejor un emprendimiento o tenían la idea de crecer en algún ámbito laboral, alguna pequeña empresa, etcétera. Habían ciertas garantías. Si tenía ahí un taxi podía ganar plata, si tenía ahí una micro, pasaba mucho, una liebre antigua, podía ganar plata. Pero claro, cuando empezamos con la democracia en los 90, hubo mucha gente que a lo mejor continuó y en el camino empezaron a aparecer los controles, las regulaciones. Para mi gusto, muy excesivo en muchos casos. Sí, es bueno que un país lo regules, tú lo ordenes, lo administres bien. Pero, ¿cuándo se piensa en la gente que hace la pega? ¿Cuándo? Educación cívica. Educación cívica. Allá por los 20 recién la mujer tuvo la oportunidad de poder sufragar, ¿no? Lamentablemente Sí. recién Por ahí. allá, por los 20 parece, ¿o no? Oye, más adelante, por como, los 30 parece, como ¿no? todos los pasos que ha ido dando la mujer han sido, pero con un costo altísimo. Hoy día, oye, escuchaba a Isabel Allende, nuestra gran escritora, que dice que hoy día estamos, ya que mencionas eso, estamos hoy día sufriendo un gran peligro las mujeres, de retroceder y perder muchos de los derechos adquiridos, que ella lo está viendo en Estados Unidos. Ustedes saben que ella vive allá, que ella lo está viendo en Estados Unidos y que realmente se está apostando mucho por la mujer tradicional y con un montón de conceptos así. Entonces, Quiero decir también que con el cariño que me merece el respeto Isabel, también es populista ella. sí, Ojo pero con eso. es una mujer que O sea, tiene 87 años, sí, o sea, sí, a no. estas alturas del partido ella no está buscando ni votos ni nada. No, Yo si yo no estoy creo hablando de que eso, no estoy hablando de eso, sí, ni estoy tampoco hablando está de... buscando que le lean los libros porque ella tiene seguidores. No, completamente Yo- de acuerdo. Yo siento que hay que, mira, hay que escuchar y hay que tener ojo, como en todo. Sí, como completamente de en acuerdo. todo. Ahora, si hablamos, por ejemplo, sobre el asunto del feminismo que muchos hablan, creo también que a veces, tal como en su momento el machismo se pasó un pueblo, También. o dos o tres, también yo creo que el Sí. feminismo Hay- se hay- quiere pasar un par de pueblos. Hay partes en que está Porque como te digo pasando. yo, claro, como te digo yo pienso que cuando nosotros no llegamos a poder tener ordenado esto, es cuando se pierde la regulación misma de lo que es la base de una educación cívica, Sí, claro. en tu derecho. Íbamos con eso, el tema era eso. ¿Qué es la educación cívica? ¿Qué es la educación cívica? En palabras simples, es saber que soy ciudadano. Y como ciudadano, tengo que saber que tengo derechos Y obligación. y obligaciones. El detalle es que muchas veces la gente reclama sus derechos y no se acuerda que tiene que cumplir muchas obligaciones. Entonces yo te digo, lo mismo que hablábamos en el primer programa, tenemos que ir a votar, porque tiene que ser con multa. Claro. Si es parte de nuestras obligaciones Lógico. como ciudadanos. Yo te digo, a mí me da gusto de repente escuchar, no sé si les ha pasado. Sería bueno pensar por qué la gente no quiere participar. Porque una cosa es que yo... Eso es una conversación bien larga. Sí. Y hay Pero- muchos pero- ejemplos en la mesa. Te puedo Pero dar por eso, algunos. pero por lo menos poner dos ejemplos para que la gente pueda entender, porque cuando yo puedo entender que yo no quiero participar de un acto electoral, que yo puedo cambiar el rumbo de un país, yo creo que tiene que haber algo de mucho peso, especialmente como tú decías, los jóvenes, porque la juventud tiene harto que decir. Pero ojo, si tú te pones a pensar el detalle de eso, el desmenuzado, lo más detallado, eso te dice también como antecedente país de que la gente no es tan tonta como muchos políticos creen. ¿Y por qué lo menciono? Porque la mirada que se le da al voto de cualquier persona, cualquiera de nosotros, es, ya, pero si ese grupo, ¿cuánto va a lograr? Y lo conversan algunos políticos, lo conversan abiertamente, se reúnen a almorzar, se juntan en café. Bueno, hay estadísticas, perdón, Hay- hay estrategias. Claro, o sea, ¿qué políticas. tanto tu voto, por ejemplo? ¿Qué tanto el voto de Malcomilla, de Marina Díaz, que está en ¿Cuánto Pereira, vale? ¿Qué tanto vale ¿Cuánto en pesa? el ¿Cuánto sistema va a cambiar de en ¿Cuánto cuánto va a pesa? cambiar la balanza? Claro. lógico. Entonces ellos sacan sus cálculos. Ahora, si tú preguntas por qué razón la gente, y solo algunos ejemplos, porque son muchos, por qué razón la gente no quiere participar, es porque el sistema, insisto, está malo, está con problemas. Ahora, si la gente se diera el trabajo, así como lo hacemos nosotros, yo lo he hecho muchas veces, de analizar un poco y revisar para atrás. Hay gente hoy en día que está muy preocupada, no, yo no veo noticias, no veo tele, no me interesa, es que hablan puras tonteras.
ya partimos con un prejuicio que no necesariamente es verdad, porque a veces si uno quiere saber de economía tiene que leer un poco las referencias que hay en la prensa o buscar un libro de economía en una biblioteca o buscarlo digitalmente hoy en día. Si quieres saber de salud, el mismo ejercicio; si quieres saber de deporte, lo mismo, y para todas las aristas. Entonces queda la sensación de que al chileno como que le cuesta hacer la pega en algunos aspectos. La pega de ciudadano, Es la por eso, pega lo que nexo con tenemos eso que que dice la tener Marina. como educándonos cívicamente. Yo les voy a hacer una observación, Sí, fíjate, sí. yo sigo una serie que son de policías. Esta serie que están en streaming, en Y plataformas. resulta que siempre me doy cuenta que cuando hay un juicio en estas series norteamericanas, siempre dicen, es que yo me acojo a la tercera enmienda, Se me la saben de acojo a la memoria. quinta, me acojo. Oye, eso es parte de su constitución, ellos la conocen. En cambio aquí nosotros no tenemos idea. No tenemos idea que dice el artículo 1, el artículo 2, ¿No? el artículo 3, el artículo 4. Lo que más, por ejemplo, yo creo que hablamos de repente en educación cívica es el artículo 19, que es el conglomerado fuerte Claro. de lo que es la Constitución. Ahora, si hablamos de Constitución, y volviendo un poquito atrás, ya, la Constitución en Chile no se ha cambiado. No. No. Diciendo- Viene tal como está, como de Lagos. Lagos fue el último que hizo. Hizo una muchas, enmienda. Claro. muchas enmiendas. Claro. Como 30 y algo, ¿no? Ahora, la pregunta es, y muchos se lo hacen hoy en día, después de tantos años, ¿por qué don Ricardo Lagos no hizo más cambios a esa Constitución? ¿No se lo iban a permitir? ¿No lo iban a dejar? ¿No se podía? Bueno, es ¿Se iba a que- comprometer algo que no debía comprometer? Yo creo Lo que que por pasa ahí es iba, que lo porque que estaba puede ser, medio... Porque o- si tú o me dices también, que... perdónenme que Sí, lo diga, sí. también hay intereses. Pero por supuesto, Yo creo que por hay supuesto, pues sí. intereses. Hay, Y yo creo que mucha gente va a continuar pensando, como dice Marina, en que son intereses, mientras no se aclare algo distinto. pero es que lo que pasa es que la Constitución del 80 fue plebiscitada, ¿o no? Yo no me recuerdo bien. Sí. Fue plebiscitada, ¿cierto? Sí, pero hoy en día Ya. se menciona mucho de que estaba arreglada, entre comillas. Bueno, pero, No, pero fue pero- plebiscitada. No sé, Es si con antecedente o no, claro, como, mira, pero el otro día, hay por mucha ejemplo- gente que ha salido con esa bandera, no, esta constitución estuvo arreglada, Alguien votaban dos decía- veces, no sé. Alguien decía, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del señor Trump, Claro, hablaban Sí. que es un tipo... un personaje Como un especial, personaje, ¿ya? dejémoslo Por ahí. decir, claro, personaje por especial. ser muy... Pero dijeron algo bien muy- importante, muy pero elegante. fue elegido Claro, democráticamente. tal cual, Claro. O tal sea, cual. digo yo, si la Constitución del 80 fue plebiscitada, fue un acto democrático, ¿no? Cuando algo es Sí. plebiscitado. Cívico. Ahí Cívico. tenemos un- No, si lo una vemos desde el gestión punto de vista, cívica. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista cívico, perfecto, se hizo. Claro. Pero hoy día también, por eso te digo que la historia cambia constantemente y uno no puede dar afirmaciones férreas de situaciones No, porque menos- aparece una menos investigación para más atrás. detallada y se te cayó la historia. Claro. Por ejemplo, hay gente que dice que cuando pasó lo del 80, el nivel de ignorancia era muy alto a nivel ciudadano, por ende la gente decía que sí porque sí. O sea, Y aparte, desde mucho antes al ciudadano chileno se le viene minorizando su sabiduría y su conocimiento, hace mucho rato. Y yo creo que ese es uno de los antecedentes que hoy en día nos tiene a un montón de personas como en el medio, en la balanza, como que para allá o para acá, no sabes si irte al extremo de allá o irte al extremo de acá. Pero tienes que vivir, trabajar, funcionar, mantener a tu familia, mantener una empresa, un trabajo, una pyme, un taller. no, y aparte ¿Y yo quién te digo- piensa en esa gente? Y no me canso de insistir en aquello porque es la verdad. Pero yo te digo otra cosa, la Constitución, acuérdate que fue la del año 80, 1980, fue como en la parte Dicen que se hizo en 4 paredes, claro. Claro, de la Constitución que la hizo casi en su totalidad el Jaime Guzmán. Jaime Guzmán. La gente quizás qué acceso tendría a leerla, no sabemos. A lo entender y a mejor- comprender. Claro, a lo mejor tenía que ir a comprar, ¿se acuerda que antes se compraban los libritos en el Paseo Humada? Sí, y todo? Mira, lo digo por tirarlo, por ir tratando de sacar sí, alguna sí. conjetura al respecto. pero lo que yo voy, Marina, que fue plebiscitada. Sí, pues. Sí, fue Sí, hecha con el sí, ejercicio. claro. O sea, claro. yo te digo, si algo es hecho con Y un no tengo ejercicio claro el democrático- dato, pero entiendo que también era obligación votar en esa oportunidad, tal como fue en el 88. Sí, yo me acuerdo que a mi mamá fue a votar, yo tengo, le cortaban un pedacito, y esa era la forma de Sí, manifestar. sí. Le cortaban un pedacito de carné, no sé cómo lo hacían, ¿te fijas? Pero la gente estaba obligada a ir a votar. Sí, pues obligadita. Sí. Obligadita. O sea, parece que a Chile siempre hay que obligarlo. Sí. Pareciera. Yo no sé cómo estamos en tiempo. ¿Ya? Sí. Importante es saber la participación electoral, pero qué rol cumplen los políticos y las organizaciones sociales. Ya.
Porque cumple una cuestión, yo creo que son las personas más relevantes, especialmente las organizaciones sociales. Sí, son importantes. Sí, pero yo creo que más peso tienen los políticos. Las organizaciones sociales están sujetas a montones de cosas. Tú eres parte de una organización Sí, social, completamente. tú eres También, parte, tú también, yo soy claro. parte, ¿te fijas? Y las organizaciones sociales, las pequeñas organizaciones sociales, estamos siendo limitados en un montón de cosas, porque Sí. yo te digo, uno participa en un proyecto como una organización social y te revisan, pero hasta el currículum de tu abuelita. claro. Sí, ¿Ah? es verdad. En cambio, las grandes organizaciones sociales captan miles de millones de pesos y resulta que son sinvergüenzuras. Entonces yo te digo, Bueno, en caso hay ejemplos contingentes. Total. Democracia Viva, Ujú. Procultura. entonces Un claro, montón de son ejemplos. importantes las organizaciones sociales, totalmente Ahora, ¿qué importantes. Pero genera? ¿cuáles son los alcances que tiene cada Claro, una? que genera, como Ah, dice no. Marina, perdón Marco, que genera esa situación de Procultura y otras más, que hay muchas en mi investigación, genera que a quienes hacen la pega bien, Claro, te te cuestionan. sobrecontrolan. Sí, Claro. sí. Ya no te para una vez carabinero, te para 20 veces. Claro, claro. Sí, de hecho, como te digo yo creo que nos vamos con esta idea Sí, de poder conversar sobre las organizaciones sociales súper importante. e incluir un poco cómo los políticos han manejado esta situación. ¿Les parece? Sí. Los Si nos políticos vamos de es esa un manera. programa completo, ¿ah? Sí. Completo. Porque son especiales. Sí. Muy Volvemos. Conversábamos antes de volver y decía, no es un programa real, o sea, no es un programa natural, Tradicional. o tradicional, sino es Chile real. Eso lo queremos transmitir con ustedes. Cristian, ¿qué te ha parecido? Voy a volver al programa todo lo que es democracia. Sí, mira, primero aclarar de que esto va a seguir y que no cae en un capítulo, no cae, ni en dos. No. Es una situación más contingente. Siento que ha sido bueno el ejercicio, interesante, llamativo, y yo siento por lo menos de mi parte que el mayor interés, lo cual quiero aportar, tiene relación con la verdad, como dice la gente en la calle, la dura, lo que pasa realmente. No caer un poco en lo tradicional, ¿no? Hay cosas que hay que mencionarlas, por ejemplo, la contingencia, situaciones que hay que nombrar, pero siento que esta mirada un poco más desde abajo, desde la ciudadanía común y silvestre, desde aquella persona que no necesariamente tiene un cargo o un poder político o económico, pueda tener a lo mejor una visibilidad en este espacio. La educación cívica, Marina, incluye a las mujeres ya hace rato. Sí, Obvio está que sí. claro. Bueno, súper claro el tema que aquí no estamos dando cátedras de nada. No, Sencillamente estamos conversando. Y Ciudadanos comunes que queremos conversar. claro, y que Conductores exacto, o comunicadores. comunicadores, que tenemos eso es ser comunicadores. Y en relación a la educación cívica y a algo que quedamos en el corte anterior, los políticos. Todos tenemos que votar por un político. Informémonos, busquemos, veamos quién es, porque ellos cuando están haciendo campaña no cuentan la personal, cuentan la parte bonita. Pero por supuesto. Entonces busquémosle la personal. Y yo quiero veamos aportar algo dónde con lo que están dice las Marina. cosas. Para los próximos capítulos me gustaría también entrar un poquito en esa dinámica de lo que la gente no le pide al político ni le exige, porque todavía hay gente que entiende que ser político es un favor, es como un sueño cumplido. Y no, un político es un trabajador más al cual se le paga, Así en es. este país por lo menos, y bastante bien. Que debiera estar en FONASA, que debiera estar Claro, en todas esas cositas como en que cualquier está el trabajador de este pueblo. país. Una cosa me molestó hace muchos años atrás, que estábamos ahí en el Congreso, en Valparaíso, y estábamos en una circunstancia particular y propia, y invitaron a los diputados y senadores, y él les dijo, debemos ponernos en pie cuando entran los honorables. ¿Y dónde queda lo del ciudadano honorable? No existe. No. Me molestó A cualquiera. profundamente, porque creo que todos somos honorables. Sí, totalmente. El ciudadano que paga sus alienarnos de alguna impuestos, el forma. ciudadano que paga sus impuestos, el ciudadano que hace el trabajo, Que paga el dividendo, ciudadano- las por contribuciones. eso el ciudadano que tiene su familia, el ciudadano que está preocupado, ¿cierto?, del papel que se vota en la calle, Claro. es honorable. Sí, totalmente. ¿O no? Sí. Entonces queremos irnos de esta manera, chiquillos. Bien, me parece. Somos honorables, nosotros que estamos sentados aquí, y usted que está ahí También. también es honorable. Así que vote informado. Es el mensaje.